Tengan ustedes muy buenas tardes, noches, mañana, depende de cuando vean el programa. Esto se llama Solo pero bien acompañado, digo. Pero hemos tenido la suerte, digo yo, o no, de poder haber dedicado mucho tiempo y mucho espacio a la discusión política dentro del partido 3 de febrero, aprovechando la interna peronista que va a darse ahora en breve. Digo, pudimos tener varias charlas con varias personas y entre ellos hoy nos visita la juventud, podría decirlo, porque es muy joven. Él es Fede Corral, y ahora él se va a presentar solo porque tiene mucho, digamos, mucho para contar. Forma parte de nuestro querido Club Defensores, es militante desde hace mucho tiempo, pero mejor, antes que hable yo de él, vamos a presentarlo y le damos un fuerte aplauso al señor. Aplaudo yo solo porque fui yo solo, pero a Fede. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo andás, Gabo? Bien, ¿Todo bien? bien. Bueno, gracias por invitarme. Qué lindo está la tuerca, o sea, en una nueva faceta en la tuerca. Sí, sí, sí. Eh, Sí, un poco la idea es que la tuerca, más allá de ser un teatro bar y que se dedica a la cultura bueno, y también al trabajo social, porque acá funciona también Ilusiones, que es la asociación civil que tengo, digamos, donde de acá laburamos, pero también la posibilidad, digamos, del streaming como un canal de comunicación, porque creo que en estos tiempos es fundamental que podamos comunicarnos con la gente, poder decir nuestro pensar, debatir sanamente, con respeto, y un poco es la idea, digamos, esta del canal. Nada, gracias por haber venido. Contanos primero un poco quién es Fede, qué haces, sos abogado. Bien, pero contalo vos así, bueno, así te conocemos brevemente, tampoco me hagas un... no, primero dijiste juventud y es relativo, ¿no? Yo ya no me siento joven. ¿Cuántos años? 33. 33 años, escuchame una cosa, 33. 33 años y dice que ¿No? no es joven. ¿Qué No, tiene que decir el viejo choto 50? no, Digo? pero pará, pero vamos a. Estoy acá invitado por la lista, porque soy candidato de la lista 4. Y la verdad que no me siento joven por la cantidad de años ya de que vengo militando. O sea, yo arranqué a militar en el 2010. No existía el WhatsApp. Una Argentina totalmente distinta. Todo lo que pasó en la Argentina y en nuestra sociedad en estos 16 años. Que como que eh, esos 33 años ya son como sí, 60, digamos, sí, todo lo que sí. pasó. En todo ese recorrido me fui militante universitario, me convertí en unidad territorial. Armé una organización acá en el distrito, participé en el Club de Defensores de Santo Lugar, en el cual soy vicepresidenta hace 6 años. Eh, Fui secretario de Juventud del PJ en el periodo 2017 a 2021. También ya tengo experiencias en gestión, fui coordinador de puesto de documentación en RENAPER, participé también, actualmente estoy de director regional del Instituto de Previsión Social de la provincia. Nada, son muchos años, soy parte de una generación política en el cual nos sumamos en el calor del Bicentenario, en el 2010, después de la muerte de Néstor, y pasamos, bueno, un periodo magnífico de militancia en el último gobierno de Cristina, y nos formamos ahí y nos hicimos cargo, con nuestros aciertos y nuestros errores. Entonces, claro, me Es decís difícil a joven. veces hacerse cargo, ¿no? Que algo que parece tan sencillo, digo, hacerse cargo de... A ver, y también es muy injusto también pegarse el látigo permanentemente, ¿no? Sé que vivimos también una lógica a veces de la autocrítica permanente, que la crítica tiene que estar, pero tampoco el autoflagelarse. Yo creo que necesitamos instancias de debate, necesitamos instancias donde tenemos que repensarnos, necesitamos instancias donde tenemos que reacomodar nuestras ideas y nuestros accionares, pero también no Sí, hay que sí. ser tan duro, tan crítico a veces. O sea, obviamente que al verlo presidenta Milei, al ver hoy a Cristina Fernández de Kirchner presa, al ver esta sociedad, claramente que como militante político me pregunto, ¿qué mierda pasó? ¿Qué mierda hicimos? ¿No? Culpar a la militancia me parece muy injusto. Claramente que muchas cosas podríamos haber hecho mejor. Sí, 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 pero no Yo como tiene... militante político muchas cosas podría haber hecho mejor. Yo creo que ahí tiene que estar la autocrítica. Obviamente No, que se trata, me parece, de una autocrítica. Hay diferentes tipos de autocrítica. Me parece que la crítica constructiva para mirar hacia el futuro es indispensable, pero esto del flagelo también, ¿no? O sea, y no todo es culpa de la militancia, no todo es son muchos factores que hacen que hoy una persona como Milei nos esté gobernando, ¿no? Digo, más allá de la responsabilidad propia que por ahí el peronismo tuvo en el periodo de Alberto Fernández,
donde muchas cosas no se hicieron bien y muchas cosas sí se hicieron bien, digo, y esa autocrítica tiene que estar para poder cambiarla, digo, están los medios de comunicación, digo, está pasando hoy algo respecto a las formas políticas que está cambiando, y es complejo, muy complejo. Como es, las damas, las negras mueven el tablero también, ¿no? El enemigo es muy poderoso, está más poderoso que nosotros. Claramente que hay cosas que sí tiene que haber un consenso. El Frente de Todos fue un mal gobierno, dicho por propios y ajenos, donde claramente algunas cosas se pueden rescatar, pero no fue una experiencia política buena. Sí, igual así todo, hay muchos que dicen, bueno, déjame volver a Sin consultar duda, las manos. no me quepa duda que el peor de lo nuestro va a ser mejor que todo lo que estamos viviendo ahora. Si te parece, empecemos un poquito antes de entrar en la interna de lleno, hablar un poquito de cómo ves al país, cómo ves este gobierno, el discurso, esta Bueno, apertura también que fue, dio mucho que hablar, la violencia, los medios de comunicación, digo, ¿cómo ves el sí, a panorama? ver, sorprenderse de lo que está ocurriendo es desconocer la historia argentina. La historia argentina siempre estuvo en dos bloques antagónicos. Un bloque más patriótico industrial, un bloque más cipayo, extranjerizador. Ahora, perdón, te voy a tener ahí un Sí, cachito, igual seguí con la idea, pero digo, ¿qué es fundamental, primero, antes que nada, para mucha gente entender esto, ¿no? Porque esa es una de las verdaderas discusiones que hay sin que duda. dar, o que la gente tendría, digo, acá hablo del pueblo, aprender a empezar a discutir. No, porque si no entramos todos en la típica, se robaron todo, se robaron todo, se robaron todo. Digo, es algo que es básico y fundamental, entender cuáles son estas dos propuestas históricas en este país, donde vamos para un lado, vamos para el otro, vamos para un lado, vamos para el otro. Nada, quería contar porque me parece muy No, importante no, eso. porque claro, porque si no nos sorprendemos qué pasó. Y la verdad es que hay 200 años de historia argentina en los cuales hay dos modelos parecen en disputa. Un modelo agroexportador, extranjerizante, un modelo productivo, nacionalista. Lo vimos a dos vertientes en lo que fueron, se dirimió en la batalla de Caseros, en 1853, en el cual Urquiza le gana a Rosas, y ahí toma hegemonía el bando de una Argentina agroexportadora, una Argentina que solo se iba a dedicar a vender materia prima, y una Argentina totalmente alineada a Inglaterra. ¿Hasta qué? Hasta que apareció en el país el peronismo, donde fue el máximo grado de conciencia que tuvo la clase trabajadora, y volvimos a retomar una disputa contra ese bando, en donde volvimos a pensar en un país soberano, donde volvimos a pensar en un proceso industrial, donde volvimos a pensar en una Argentina mirada más desde una lógica más latinoamericanista. Eso duró 10 años y volvemos permanentemente, estamos desde esa época, que la fusiladora en el 55, estamos en un péndulo que va y viene, va y viene. Que no pasa en otros países, ¿no? O No, sea, no, no. A ver, pero ¿por qué? Uno dice que el modelo es Perú, Chile, Uruguay. Esos países ya definieron qué quieren ser. Quieren ser un país de servicios, de venta de materia prima y chao. Acá no. Acá hay una clase media que quiere vivir bien. Acá hay un pueblo que quiere tener los mejores salarios de Latinoamérica. Acá no queremos ir de vacaciones. Acá queremos comprar nuestras casas. Acá el laburante quiere ir a comer afuera. Esa es la disputa que tenemos. Pareciera que eso tiene que ser un sueño. Yo siempre de chico decía esto, digo, y, o sea que ya hace años bueno, históricamente pasa, ¿no? Pero digo, está tan mal la situación social, el país y el mundo, que hasta los sueños están denigrados. Uno sueña con la casa propia, sueña con irse de vacaciones a un buen lugar, sueña, cuando eso no debería ser un sueño, debería ser una realidad. Bueno, el peronismo nos enseñó que eso es una realidad. Pero bueno, eso está en disputa. Y esa disputa va a seguir estando, lamentablemente, hasta que podamos quebrar ese péndulo histórico. Y para eso que se necesita nivel de conciencia en nuestro pueblo. Hoy, los niveles de conciencia en nuestro pueblo no están en sus mayores niveles de altura. Eso hace de tener este presidente que tenemos actualmente, que ahí sí aparece la sorpresa, porque es la primera vez que tenemos este Mersa de presidente, pues un Mersa. La oligarquía tuvo que agarrar lo peor de lo peor para sentirse representado, que están representados este tipo, que lo de ayer fue bochornoso y miedoso, la apertura de sesiones. Tanto bochornoso como miedoso, sí.
en la cual sí, realmente ya es preocupante, porque ningún país puede salir adelante sin consensos mínimos. Entonces, los consensos mínimos que pensábamos que había, se rompieron todos. Eh, un presidente que lo único que hizo en las sesiones es polarizar y denigrar a la oposición, eh, hablar, en este caso, condenar a una expresidenta constantemente, diciendo que va a seguir presa, interviniendo lo que justamente, interviniendo lo, potestades de la justicia, por ejemplo, cuando la justicia debería ser independiente en la Constitución Nacional, el presidente abiertamente diciendo que el país tiene que ser una colonia de Estados Unidos, cosas que nunca lo habíamos visto. Ni siquiera en estos dos bloques, el bando que Milei representa hoy actualmente, siempre tuvo maneras mucho más edulcoradas o republicanas. Ahora no. Sí, hoy a la mañana hablaba con un amigo vecino y hablamos y yo le decía, digo, y yo lo creo profundamente, yo creo que al gran poder, al poder de la Argentina, no estoy hablando de Milei, sino del poder de la Argentina, no le importa estar solamente 4 años. Es más, hasta creo que es un negocio para ellos estar 4 años y no 8. Digo, en 4 años vienen, hacen todo lo que tienen que hacer para llevarse toda la mayor cantidad de guita con la timba financiera, destruir las instituciones, hacer todo lo que tienen que hacer, inclusive para después alternarse con el peronismo y poder echarle la culpa al peronismo de toda la historia, digamos, que tenemos, ¿no? Pero sabes, digamos, lo que tenemos 50 años o más, ya sabemos que la historia siempre es la misma, que la derecha viene, hace todo lo que tiene que hacer, se va, se endeuda al país, deja endeudado al país, destruido institucionalmente, y después que el peronismo haga lo que puede. Y en definitiva siempre es lo que pasa. Sí, en este caso, con un nivel de conciencia de nuestro pueblo muy bajo, en cuanto a procesos históricos estoy hablando, ¿no? Y con pocas posibilidades, venimos perdiendo cada vez más posibilidades de poder transformar, ¿no? Cristina muchas veces creo que lo ha dicho, manejar el país es, no sé, tener el mejor de los casos el 23-24% del poder, siempre y cuando sea, y lo decía Cristina, que era una presidenta que estaba empoderada, que tenía legitimidad. Digo, ya que sos abogado, Sí. digamos, ¿podés dar tu visión de por qué Cristina hoy está presa? Bueno, a ver, volvemos a los 200 años de historia. En este caso, Rosas estuvo exiliado en Inglaterra 22 años. Condenado, no podría haber estado en la Argentina de Urquiza en aquel momento. Eh, Perón también fue exiliado, si hubiera estado en Argentina hubiera estado preso también. Me parece que a lo largo, las personas que pusieron cabeza en defensa de ese bando nacionalista, productivista, soberano y nacional, siempre han sido condenados. O sea, Cristina es parte, bueno, también Irigoyen, que también es parte un poco de la cadena histórica de los 200 años, también ha sido condenado. Yo creo que la oligarquía necesitaba a la última expresión nacional y popular condenarla mediante la justicia. Después, bueno, a ver, la causa tiene muchos vicios de diferentes maneras. Me parece aburrido ponernos a hablar ahora un poco. Técnicamente, Sí, claro. sí, me parece que, porque eso ya ha estado demostrado en diversas partes del proceso. También es muy vergonzoso la Corte Suprema de Justicia, que una causa de tanto interés nacional que tenía decidió no expedirse, decidió que quede el último recurso de la Cámara de Apelaciones y decidió no expedirse, dijo no vemos violaciones No de hubo derechos. ninguna Sí, irregularidad. nosotros no, cuando estamos hablando de un tema de una expresidenta, y decidió no expedirse. En realidad la Corte Suprema no hizo una revisión, no tomó el recurso. Sí, sí, El recurso sí. extraordinario federal, que es el recurso que para apelar las segundas instancias, decidió no tomarlo. Bueno, pero Y es claro. presionado por los medios de comunicación para que Cristina no sea candidata en las elecciones de 2025, para Sí, no sí, tener sí, sí, sí. supuestamente los fueros. Ya eso, ya la última foto de esa causa, después podemos ir a las pruebas, después podemos saber a la figura, ¿no? Vamos a cuestiones. ¿Quién es responsable de la administración pública? Son los ministros y el jefe de gabinete, en términos constitucionales, por ejemplo. Y crearon la figura de interpretación de que el presidente debería haber No estado podía no estar entera. en P. Pero la que estaba abajo de ella no No, pasó nada. o sea, es raro.
Pero bueno, Estamos en Argentina, en este país, porque ayer Milei dijo que por la causa de los cuadernos también va a ir presa. O sea, ¿cómo el presidente va a decir eso? Ya está digitando lo que van a hacer los ya magistrados. sabe lo que va a pasar. Bueno, por todo eso es una presa política y después si vos ves, la misma justicia federal no ha tenido el mismo accionar con otros tipos de presidente, como fue Macri, causa Correo, Sí, lo decían muchos periodistas que no son afines al kirchnerismo, decir, bueno, está bien, está todo bien, pero la vara entonces tiene que ser igual para todos. O sea, y no creo que sea la solución meter preso a todo el mundo, digo, hay que comprobarlo y hay que probarlo, ¿no? Pero bueno, es claro que es una presa política, sin duda. Hay mínimo, como es, 10 incisos, 10 indicios de fallas que tuvo ese proceso. Pero bueno, me parece que es aburrido. Muy técnico y por ahí. Vayamos entonces, si te parece, a lo que nos convoca, que está bien ahí, muy efervesciente la interna política entre febrero del Partido Justicialista. Se va a votar próximamente el presidente. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu lista? ¿Cómo están laburando? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, ante todo, lista 4 ahí. Lista 4, peronismo de todos, la lista que encabeza Juan de Bandi. Con mucho orgullo firmé como secretario de Formación Política, así que siempre era algo que me tocó ser secretario de Juventud, pero es algo que siempre me hubiera gustado. Siempre decía, che, si me gustaría hacer, ¿qué me gustaría hacer en el momento? Secretario de Formación Política. ¿Qué sería, digamos, ese puesto? ¿Cuál sería tu rol y tu trabajo? Bueno, antes llamaba Secretaría de Adoctrinamiento. Se cambió con la carta orgánica de PJ en 2018 a Secretaría de Formación Política. Adoctrinamiento suena como un poco fuerte. Fue cambiando, ¿viste? Pero a mí me gusta un poco lo viejo del peronismo, lo simbólico, y se llamaba así, ¿no? De la doctrina, del contenido de la doctrina, adoctrinar. Pasa que la derecha lo usaron para estigmatizarnos, pero el adoctrinamiento viene de doctrina, y para nosotros la doctrina tiene un valor importante. Entonces viene de ahí la palabra. Pero digo, me llamó la atención porque digo que me parece que es necesario que haya espacio de formación, Sin duda. de poder expresar también lo que es la formación y la doctrina peronista. Mira, yo creo que, viste, cuando hablaba de los niveles de conciencia de nuestro pueblo, que hoy al elegir a Milei los niveles de conciencia están bajos, y yo creo que también hoy están bajos los niveles de formación de nuestra dirigencia y nuestra militancia. Es parte del mismo proceso hasta de la misma sociedad, diríamos, ¿no? Yo recuerdo cuando arranqué a militar, me hice socio de la Biblioteca Alberdi, una biblioteca que está sobre Sabatini. Biblioteca San Martín, perdón. Se llama Perón, después de la nombre de San Martín, que está sobre la calle Sabatini. ¿Pero por qué? Porque yo necesitaba leer libros para poder dar la discusión en la básica. Leí Scalabrini Ortiz, Jaureche, Pepe Rosa. Tenía 18 y 19 años. Los compañeros en la década de los 70 vivían leyendo, debatían distintas teorías económicas, debatían sobre corrientes filosóficas. Ahora cuando tengo el teléfono cargando, pero el teléfono y esta nueva hiperconectividad que hay hace que cada vez tengamos menos procesos de formación, tengamos más información dando vuelta, pero con menos capacidad de procesar. Creemos realmente que el peronismo requiere volver a formar cuadros políticos. Hace tiempo, Cristina lo ha dicho, se visualizan militantes electorales o militantes tácticos permanentes y está faltando procesos de formación de cuadros políticos que pueden entender solamente las cuestiones doctrinarias, las obras del general Perón, sino que puedan determinados esencias que tiene el peronismo, poder llevarla a discutir las problemáticas actuales. El peronismo no puede ser solamente las 20 verdades escritas en una pared, sino tiene que ser cómo toda esa teoría, ese cuerpo doctrinario, lo podemos poner en valor en estos tiempos, en una Argentina y en un mundo totalmente distinto a lo que fue 1946 cuando asume el general Juan Domingo Perón, o a los 12 años de Néstor y Cristina. Entonces, es claramente, y esa actualización y esa doctrina tiene que ser actualizada permanentemente. Por eso las instancias de formación política son claves. Las instancias de formación política y las instancias de desarrollo de una plataforma técnica y profesional para ganar el distrito, para gobernar 3 de febrero en el periodo 2027-2031,
tienen que ser van a ser uno de los pilares de nuestra lista. Pero por eso tengo mucho honor y con mucho entusiasmo asumo la responsabilidad de ir por la Secretaría de Formación. Bueno, ¿y cómo está la lista hoy? ¿Qué acciones están haciendo? ¿Cómo ves al grupo militante, digamos, dentro de la lista de Juan? Bueno, Juan armó una lista amplia, una lista con muchos sectores, con muchos gremios. Tenemos, bueno, está la UOM, tenemos sindicatos de municipales, tenemos el gremio fletero, tenemos el gremio de trabajadores del Congreso, APLL, tenemos entre 4 y 5 presidentes de clubes de barrio, tenemos organizaciones políticas, tenemos funcionarios de la gestión pública provincial, referentes de salud, tenemos espacios de la economía social, como es Barrios de Pie. Creo que hemos armado una lista muy amplia que tiene esta vocación de poder construir. Acá no estamos definiendo quién es el candidato en 2027. Estamos definiendo cómo construimos una herramienta que pueda cohesionar a todo el peronismo, que pueda ser amplio para poder tejer la alternativa política para el 2027. Por eso digo tan importante lo que son estas dos secretarías principalmente, formación política y técnicos y profesionales, justamente para que se hagan espacios de intercambios de ideas, debates y de proyectos para el peronismo que viene. Nosotros realmente vemos eso, acá no estamos definiendo un candidato, estamos definiendo una herramienta articuladora. Hay muchos compañeros, tanto de un lado como del otro, que hasta hace poco, digamos, estaban de alguna manera unidos, no porque ahora estén separados, pero están separados por listas y por un tema de intereses y de organización. ¿Por qué esta lista sí y por qué la otra no? Me parece que, bueno, ya te lo dije previamente, esta lista buscó una amplitud de espacios y actores. Más allá de espacios de organizaciones o sellos, tiene una riqueza dirigencial que para mí es muy amplia. Segundo, porque estos últimos 4 años, en la cabeza de Juan de Bandi, el partido estuvo abierto. El partido fue un punto de encuentro de la militancia y de la dirigencia del peronismo de 3 de febrero. Vos imagínate que en 2022 pasamos por un proceso de internas de 3 listas, las otras 2 listas terminaron participando en el Consejo del Partido permanentemente los últimos 4 años. Eso habla de Juan como un gran articulador político. Y creo que hay un laburo. De hecho, Lidia fue vicepresidente y pertenecía a otra lista. Sí, Lidia fue vicepresidenta del PJ Y Alejandro había salido tercero. de la lista del 2022, tercero. Juan primero, segundo Alonso, tercero Coria. Y tuvieron lugar y participación, es más, la lista de Alonso que entró con la minoría, participó íntegramente. Ah, no, perdón, yo me equivoqué. Primero, digamos, Liz, después de haber sido vicepresidenta. Liz, después de ser vicepresidenta, bueno, vos fíjate, el partido en sí mismo se le permitió a Liz participar de un interno, de una PASO, siendo vicepresidenta del partido. O sea, yo creo que Juan, siendo Juan el presidente, ya vice. Sí, yo creo que el partido estuvo abierto estos 4 años y Juan tiene una vocación de unir a los sectores del peronismo. Y estamos pensando en el PJ como un espacio articulador. Por eso también es importante tener esa aptitud, por eso también nuestras propuestas son propositivas. Hay algo que se rompió en la elección pasada, digamos, con respecto al armado de la lista, y eso dio pie a una interna, digamos, aquí, no a un arreglo, digamos, de síntesis, o, digamos, tiene que ver solamente con la disposición por ahí que viene de arriba, en el sentido de que, bueno, hay una disputa clara entre Máximo y Axel de poder y de repartir igual, a ver, vayamos un poco también, solamente hay internas en 16 distritos de los 135. Hubo un acuerdo provincial sólido. El acuerdo Máximo Kirchner, Axel Kicillof es un acuerdo sólido. Me parece que las internas distritales tienen que ver con intereses de actores particulares que no se pudieron converger en unidad. Lo que sí, de la lista que formamos nosotros somos peronismo de todos, siempre se buscó llegar a esa unidad. Bueno, no se llegó, listo, se dirimirá en una interna y después del 15 hay que empezar a trabajar en que el PJ es un ámbito articulador y de unidad, porque no, la única manera de generar un proyecto sólido
para ganarle a la expresión liberal que tenemos hoy acá en Valenzuela, bueno, yo no soy más intendente, pero en Valenzuela hay bar. No es más intendente, Sí, entre pero comillas, digamos. sí, sí, bueno, no sabemos ni qué es. Va a ser con el peronismo unido y con un peronismo programático. Eh, pero bueno, ahí me preguntaste, ¿qué pasó? Yo creo que hay que preguntarle también a cada uno de los dirigentes de la otra lista por qué decidieron armar esa lista. Eh, Obviamente yo estaba convencido que tenía que haber unidad, igual que en provincia, porque no define esta instancia candidaturas. Pero bueno, también no se puede negar la participación, no se puede negar que compañeros quieran ser. Bueno, iremos a una interna. Yo estoy convencido de lo que representa el peronismo de todo, estoy convencido de lo que representa la lista 4. Nuestra propuesta no va a ser salir a hablar mal de nadie. He visto a algunos de la otra lista que están saliendo a hablar, diciéndose renovación cuando fueron partes de la lista del 2022 o cuando fueron parte hasta de gobierno como el de hace Sí, 10, si 12 vamos años. en términos históricos, digamos, del Partido Justicialista dentro del 3 de febrero, podemos decir que la renovación fue después de Curto, después de que Curto perdió, y cuando hubo que reestructurar todo el peronismo, surge la figura de Juan, donde estuvo, digamos, de alguna forma en esta etapa, siendo transición desde Curto hasta el día de hoy, ¿no? Ahí creo que Igual, por sí. ejemplo, se habla de renovación. La lista 4 del peronismo de todo es la lista que tiene entre sus secretarios, tiene compañeros sub 40, compañeros sub 35, tiene presidente del centro de estudiantes. Bueno, yo tengo 33 años, Sole García, secretaria de la mujer, tiene 31 años. Eh, Vemos congresales que tienen menores de 30 años en nuestra lista. O sea, que yo creo que hay renovación. Por eso, pero igual utilizar la palabra y apropiarse la palabra renovación, yo creo que no la veo, no lo veo como algo propositivo, ¿no? Nosotros somos la renovación y ellos no. Me parece algo totalmente poco positivo. Veo parte también de la otra lista que intentan decir, bueno, ahí están los que perdieron, cuando la mayoría de la otra lista estuvieron en todos esos procesos. Ya que no estamos definiendo un candidato a intendente. Y ahí me parece que nuestra lista lo que está proponiendo es un programa. Si querés te puedo contar los programas que está proponiendo nuestra lista, nuestros ejes de acción. Nosotros, como planteamos, volver a un PJ abierto, profundizar nuestra política de penarios, proponemos un PJ con formaciones políticas permanentes, proponemos un PJ en el cual se pueda desarrollar el programa 2027-2031, proponemos un PJ alineado a las políticas públicas del gobierno de la provincia y a la conducción partidaria de Axel en el PJ provincial, proponemos un PJ que siga reclamando la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, no queremos un PJ que oculte a CFK, queremos un PJ también que, que tenga una política más firme con el afiliado, de más cercanía, por eso también estamos pensando en muchos compañeros jóvenes que ahora van a integrar la lista para lograr esa cercanía con las nuevas redes, con las nuevas maneras de vincularse. Queremos un PJ que logre rejuvenecer el padrón, tenemos muy pocos afiliados menores de 30 años, es necesario volver a un proceso de afiliación masiva, que hemos hecho en los últimos 4 años, pero hay que profundizar un poco más. No queremos un PJ que hable mal del compañero que está ¿Qué enfrente. sucede con la afiliación? Que es un tema que se nombra bastante. 18.000 afiliados, de los cuales votan 4.000. Sí. Digo, ¿qué es lo que pasa? Digo, hay gente que se quiere afiliar que no encuentra el lugar o no encontró la manera. ¿Por qué es tan difícil el tema de la afiliación y eso? Mira, yo no sé si es tan difícil, lo que sí para entender los procesos de afiliaciones, los que habilitan las afiliaciones es un organismo por fuera del partidario, que es la Justicia Nacional, la Justicia Provincial Electoral, no, la Justicia Nacional Electoral la que termina habilitando eso. Los partidos políticos a nivel provincial van ordenando su sistema de afiliación. La verdad desconozco bien cuántas veces se abrió el periodo con la Justicia Nacional Electoral de las fichas provinciales que hubo en los últimos 4 años, pero entre febrero de la Secretaría de Juventud en el periodo 2023-2024 hubo un periodo masivo de afiliación.
Pero bueno, son periodos que se van abriendo y en realidad el que tiene que dar más respuesta de eso siempre es más a nivel provincial el partido, más que a nivel distrital. A mí me consta que a nivel distrital se han hecho muchas afiliaciones. Eh, pero bueno, ahí también es un tema de cómo se habilita con la Cámara Nacional Electoral. Pero con la Justicia Nacional Electoral, pero es un tema que es muy técnico y yo no entiendo bien cómo se está trabajando. A mí me parece muy importante lo que dijiste hace un ratito con respecto preguntaste, ¿querés que te cuente cuál es el programa? Digo, creo que es fundamental. Digo, creo que la gente está esperando que después de que se solucione el tema de las internas y que pase lo mismo, empiece, no solo entre febrero, sino a nivel provincial y nacional, tener un programa, tener que ofrecer, hay que volver a conquistar al electorado. Digo, sabemos que la derecha tiene un 30% que es, digamos, que acompaña, sabemos que el Movimiento Nacional y Popular tiene un 30% y sabemos que hay un 15-20% que es el que siempre termina de definir y a quién hay que, digamos, darle un poco más de esperanza para que también crea en algo distinto. ¿Qué es lo que el peronismo tiene que cambiar para volver a recuperar eso y ser revolucionario? Sí. Por eso yo hablo mucho de lo programático, ¿no? No se define un candidato. Porque nosotros tenemos que diferenciar un poco. ¿Qué es el partido? ¿Qué es el movimiento? ¿Y qué es el frente? El candidato intendente va a salir del frente electoral que se haga. Esperemos en 2027 tener un gran frente nacional y que también acompañe a la provincia de Buenos Aires y a nivel municipal para poder ganar la nación, retener la provincia y ganar el distrito. Después tenemos el movimiento, que el movimiento es el Movimiento Nacional Justicialista, todo aquel compañero o compañera que se sienta peronista, que represente los valores del peronismo. Y después tenés el partido, son los afiliados. En un momento, en tiempo y espacio circunstancial. El partido, como dijo Perón, es una simple herramienta. Por eso digo, che, diferenciemos un poco. El candidato va a tener que ser de frente, hasta con espacios por fuera de lo que es el PJ. Por eso es clave que el PJ sea un espacio. Y por eso estaba convencido que tenía que haber unidad. Y si ganamos la interna, vamos a tener que convocar a unidades otro espacio, porque tiene que ser un espacio aglutinador de ideas, de programa, de formación, de debate. Ese es el rol que tiene que tener. Un poco en las entrevistas pasadas hablábamos de esto, ¿no? Es decir, bueno, tiene que ser un movimiento que reúna gente. Ahora, ¿dónde está el límite de reunir? Porque dentro, en el nombre del peronismo, digo, el peronismo abarca muchas cosas. El peronismo puede ser de derecha, puede ser de izquierda, tenés digo, voy a dar el ejemplo de Scioli, como siempre lo doy, ¿no? Digo, pero una persona que pasó de la derecha a la centro izquierda, ahora es libertario, digo, pasado mañana que podemos tener de vuelta a Scioli dentro del peronismo, como ahora también podemos tener a Pichetto dentro del peronismo, digo, ¿dónde está el límite? Bueno, Porque el nombre de la política, entonces se está puede hacer bien. cualquier cosa. A ver, el límite no lo podemos poner nosotros en la tuerca, ¿no? Acá, en la charla. No, ojalá pudiera, pero no sé. No lo podemos poner. A mí me parece, hemos tenido un PJ, hemos tenido presidente, a ver, en el 2018, porque la justicia puso intervención, tuvimos el presidente del PJ nacional a Barrio Nuevo, hasta que lo recuperamos. Bueno, fue presidente del PJ, no podemos decir Barrio Nuevo representa. Bueno, a ver, la herramienta del PJ es circunstancial. A mí me parece que cuanto más militancia exista en la calle, en los territorios, vinculadas al movimiento nacional justicialista, yo creo que vamos a tener siempre un PJ más alineado a los valores doctrinarios que nosotros pensemos. Cuanto menos militancia haya en el movimiento y más nos vayamos a nuestras casas, vamos a tener un PJ alineado a otros intereses que no sean los del servicio del pueblo. Entonces, a esa pregunta de cuál es el límite lo va a ir poniendo la organización popular, el límite lo va a ir poniendo los niveles de participación que haya. Hoy yo creo que nuestro desafío está en elevar los niveles de participación, está en elevar los niveles de conciencia de nuestro pueblo y en elevar los niveles de participación político que hay. Yo voy a ir un poco a una de las militancias que hago, que es la militancia en una institución de barrio. Que lo conocés, Club Defensores Santo Lugares, creo que He participado, he estado y es un voy a club. volver si me dejan. Estamos acá. ¿Quién no conoce el Club Defensor de Santo Lugar? Y su eterno rival, el Sarmiento, ¿no? A ver, de la comisión directiva somos 28 miembros. ¿Y cuántos
participan? Poquito. Y ves que es un club pero la gente no quiere participar. Nuestra tarea como dirigente del club de barrio es elevar los niveles de participación, que los padres quieran ser parte de una subcomisión, que los de la subcomisión quieran ser más, tener más socios, que se involucren. Nos pasan las cooperadoras en las escuelas. Los padres no quieren participar en las cooperadoras. ¿Cuál es nuestra tarea? Ampliar los niveles de participación. Cuanto más cooperadoras haya, más apoyo tienen las escuelas, más apoyo tienen las directoras. Hoy nuestra tarea como militantes políticos en todos esos lugares, abrir centros culturales como estos, abrir más y más, militar la cultura del encuentro en tiempos de individualismo. Hoy esa es la tarea que tenemos como militantes políticos. Porque si eso no lo elevamos, los niveles de participación, todas las herramientas se las vamos a terminar dejando al enemigo. Entonces, volviendo a tu pregunta, no es que no quiera responderla, pero los límites los vamos imponiendo a medida que tengamos más participación y volumen político, los que realmente queremos un peronismo que no se arrodille, los que realmente queremos un peronismo que defienda la justicia social, los que realmente querramos volver a reindustrializar el país. Ahora bien, en nuestros ámbitos, puertas para adentro, tenemos que construir mucho, que hoy yo creo que estamos en un proceso de retroceso. Proceso de retroceso. En cuanto a la militancia territorial, ¿no? Y un poco la militancia está cansada también, ¿no? Digo, hay todo lo que pasó. Yo coincido plenamente en que esos espacios de participación tienen que crecer, porque si no es imposible, digamos, generar un cambio, y que siempre el cambio es colectivo, y que para eso tenemos que estar todos preparados, instruidos, formados, con conocimiento, con capacidad de debate. Digo, en cuanto más se prepare una militancia, en cuanto más la militancia pueda hablar con el vecino, desde un lugar de fundamento y de ideología, digamos, no simplemente de la queja de que lo del otro lado está mal. Porque yo siempre digo esto, por eso me parece muy importante lo del programa, ¿no? Es decir, tener un programa para que la gente entienda qué es lo que el peronismo quiere, digamos, a partir de ahora, con toda la experiencia, con los errores y con lo que se acertó, digo, hay que empezar a construir todo eso. Y eso va a ser después del 16, no sé si digo, pero después del 16, ¿no? O sea, digo, vos tenés fe de que esto va a poder suceder antes del 27, de que va a poder el peronismo ser revolucionario de alguna forma como lo fue en otros momentos. Porque hay que cambiar muchas cosas de la lógica, ¿no? Sí, mira, Cristina en una entrevista, me acuerdo, en 97, pleno Menemato, creo que le hace una pregunta, creo que Viña, un periodista, le hace una pregunta parecida a la que me estás haciendo vos. Y Cristina le contestó, soy militante político, tengo que tener esperanza, tengo que tener fe, si no, ¿para qué carajo milito, no? Bueno. ¿Puedo decir que la pregunta fue medio estúpida? No. Claramente que el militante político hace preguntas, siempre te va a contestar primero con la fe. Después para algo trabajamos también, en ese sentido. Trabajamos para que esas cosas cambien. Lo que está pasando, o la sensación que está el peronismo de que pareciera que está todo tan adverso, que no se puede cambiar, no es la primera vez que ha pasado, ¿no? A lo largo de nuestra historia siempre ha habido periodos de más apagones y de repente aparecía algo que no se sabía por dónde venía, pero que representaba un poco lo que le pasaba a nuestro pueblo y aparecíamos de vuelta. Era imposible pensar que después del 2001 íbamos a tener un proceso tan virtuoso como el de Néstor Kirchner, ¿no? Pero siempre hay algo ahí que va pasando, que no se ve. Bueno, Gallego Fernández, de la Organización Peronismo Militante, siempre hablaba de el topo de la historia, ¿no? Siempre hay algo, la historia va atravesándonos, va pasando por debajo como en un camino subterráneo y de repente aparece. Y nos encontramos con eso y comandamos esos procesos. Bueno, eso va a volver a pasar. Me parece que lo que hay que tener es una dirigencia y cuadros políticos que podamos interpretar a esos sujetos que están por debajo, que no lo vemos hoy, pero que en algún momento va a saltar y que vamos a tener que representar por dónde viene, qué es lo que tenemos que hacer y no defraudarnos cuando nos toque de vuelta volver a asumir esa responsabilidad. Por eso no quiero tampoco entrar, si bien creo que hay que entrar en una etapa formativa, una etapa reflexiva, no quiero entrar en una etapa también de autoflagelarnos. El enemigo es muy duro. Digo enemigo porque lamentablemente
Me encantaría hablar de otras palabras y tal, en la socialdemocracia, pero yo creo que hay enemigos de la patria. Está en un proceso en el cual hasta... Bueno, pero él lo decía, la verdadera política es la política internacional, no, el resto es cabotaje, ¿viste? Y si vos ves como lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el continente, hoy el proceso es realmente adverso. Pero no hay que bajonearse, hay que construir, eh, y me parece que no hay que perder la fe, porque el topo de la historia va a aparecer en algún momento. Ese proceso va a aparecer. El pueblo no se durmió, el pueblo. Estará con un nivel de conciencia más bajo. Ya lo dije en otra entrevista, pero lo vuelvo a repetir. Yo siempre digo, lo sostengo hace mucho, digo que el peronismo también de alguna manera es como esa escena es un poco ridículo, pero es muy, digamos, real. La escena de Terminator cuando le pega, le dice hasta la vista baby, le tira un tiro y se desparrama todo por el piso y después con el calor el aluminio empieza, digamos, a juntarse y vuelve a construirse. Yo siempre digo, siempre cuando vi esa escena dije, es un peronismo. Digo, se rompe, se discute, se habla, se cosas y después se vuelve a armar y este topo que decís vos vuelve a surgir algo que hace que el peronismo siga. O sea, como decía Rosenberg también a Feynman en su momento, digo, por más que lo quieran terminar el peronismo, la historia demuestra que no lo van a terminar. El peronismo no se va a ir de este país. Aunque creo que es importante que el peronismo entienda los cambios generacionales que hay, los avances tecnológicos que vienen, la nueva manera que tiene el trabajador de estar, digamos, en su realidad y tiene que ayornarse, ver y discutir y rediscutir ciertas cosas para poder ser verdaderamente de vuelta el representante de los trabajadores dentro de la sociedad. Este, Digo, es muy interesante seguir el peronismo en ese sentido, porque aparte es parte de nuestra cultura, somos todos, estamos todos lados. Mira, mientras haya trabajadores que sean pobres, tipo que cumplen 8 o 9 horas de trabajo diario y tengan que buscar otro trabajo, mientras haya niños pobres, mientras cada vez haya más desocupados, es el germen para que el peronismo vuelva. O sea, y no creo que Karina Milei, con sus políticas libertarias, estén solucionando sus problemas. Todo lo contrario, lo están agrandando, lo están agravando. Entonces el peronismo va a volver, va a volver. Va a haber una expresión nacional y popular que va a terminar volviendo. Va a haber una expresión nacional y popular que va a decir, che, loco, no quiero tener un presidente que esté en cadena nacional diciendo me tengo que unir a Estados Unidos. Que el acuerdo de Estados Unidos, que el acuerdo Milei-Trump no es un acuerdo entre presidentes, sino es un acuerdo cultural entre dos países. Va a haber algo que va a salir ahí. Por eso, la generación que me toca, que ya no me considero tan joven, lo que vamos a tener que hacer también es recuperar a todos aquellos militantes que hoy ya están militando, a todos aquellos que se han decepcionado con el periodo del Frente de Todos, a todo aquel que se ha frustrado al ver a CFK presa. Porque vamos a tener que recuperar la autoestima. La autoestima de qué es posible. Yo creo que esas son las discusiones verdaderas que tiene que estar nuestro movimiento. ¿Cómo recuperamos nosotros la autoestima? Una elección interna es una instancia jurídica. Hay que darla. Tenemos ambiciones de volver a gobernar el distrito. Entendemos una manera de hacerla, otra vez te puede entender la otra. Pero la verdad de las cosas es cómo nosotros recuperamos la autoestima de nuestro pueblo. Para después sí tener un gobierno que pueda transformar la realidad. Entonces tenemos un desafío enorme, que va más allá de la elección del PJ, que obviamente hay muchos dirigentes muy valiosos en la lista 4, y el componente de la lista 4 tiene un plan para intentar recuperar 3 de febrero, y que sea el punto de partida de eso, de construir una herramienta para poder apuntalar ese proceso, pero hay algo más grande que nos está atravesando, que como militante político debemos ponerle realmente la prioridad. Hay una cosa importante que me gustaría hablar y discutir con vos, intercambiar, porque lo he hecho en otras entrevistas y me parece bueno hacerlo. ¿Qué pensás? Digo, hay algo delicado entre el que necesita de la política más que la política necesite de él, digo, el clientelismo político, el que pertenece a una agrupación y se lo utiliza, digamos, trabaja de alguna manera remunerado por la política, pero en realidad no está trabajando ese puesto, sino que está militando políticamente.
o utilizando ese espacio donde debería estar trabajando por el cargo que tiene, pero lo está haciendo políticamente. Eso por un lado, ¿qué pensás de cómo se convive con eso? Digo, personas que se dedicaron toda su vida a la política y no tuvieron un emprendimiento en su vida, no tuvieron la posibilidad práctica, digo, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la praxis, donde poder ejecutar lo que dicen saber. Eso por un lado, digamos, analizar eso. Y por el otro lado, ¿qué opinás de que las listas que siempre se arman, tanto sea en 3 de febrero como en otro, se repiten muchas veces los mismos de siempre? ¿Por qué, digamos, el pertenecer a una agrupación o el pertenecer o porque el jefe de arriba dice este lo tenemos que meter en este lugar? ¿No crees que todo eso de alguna forma en algún momento tendría que cambiar? ¿O tendría que ser de otra manera? Porque eso también creo que es parte de lo que hace que la gente no confíe tanto en la política, ¿no? Hoy una persona que se ajena a la política le es muy difícil ocupar un cargo. O una persona que es experimentada en la gestión, si no pertenece a la política, a una agrupación o algo, no lo puede llevar adelante. Vamos por parte. Primero era sobre el clientelismo. Clientelismo, dijiste la Sí, de las palabra. personas que por ahí están, digamos, dependiendo de la política, Mira, esto donde se apoyó mucho el inconsciente colectivo y lo que Milei supo aprovechar muy bien, que es decir, che, son todos vagos, son gente que quiere ganar plata de la política para. mira, yo creo que eso es un gran estigma que hace, en este caso, los gorilas hacia el peronismo principalmente, ¿no? Porque si uno analiza también como el componente de las fuerzas militantes del PRO o de los libertarios, también tienen empleados, tienen, bueno, parece que es una estigmatización que se busca hacia el peronismo, encasillar que la política del peronismo son todos empleados y ellos son lo puro, que no es así, todo lo contrario. Es más, te digo, yo soy de una generación política de la generación del Bicentenario. O sea, por eso digo, no me siento tan joven porque ya 2010. Esa generación, que mucho se la estigmatiza por el trabajo en el Estado, no sé por qué cosa, por los planes, es una generación que militábamos, que hasta se puso de moda militar en esa época. Era tan potente el gobierno de CFK que, ¿cómo no estoy militando? Sí, y más con la muerte de Néstor después, ¿no? O sea, Entonces, y toda esa generación no entró a militar por un contrato ni nada por el estilo. Entró a militar porque veíamos que Argentina iba para adelante, que había una presidenta que se la bancaba, que había que defenderla y queríamos ser parte de ese proceso histórico. Entonces, yo, a ver, lo que vos contás existe, claramente que está, pero también existió otro mecanismo de hacer militancia política. Yo, por ejemplo, hemos militado el peronismo militante y nunca hemos tenido contratos disponibles para nada. Y hemos armado una organización de decenas de compañeros. Entonces no me siento parte de ese proceso. Eh, Después, obviamente, nosotros lo que necesitamos es que los niveles de participación política en todos lados avancen. Yo creo que hay una falencia, está habiendo una falencia, no se está multiplicando la militancia. Es un problema que tenemos todo aquello que queremos hacer política, que estamos militando. Te lo dije en el club, me gustaría que en el club haya más gente participando. Eh, o sea, en las cooperadoras de la escuela, en las ollas barriales. Hay un problema de participación que estamos teniendo. Nuestra democracia está en peligro por la poca participación política que hay. Después las fuerzas políticas, cómo arman su fuerza, es un punto de cada fuerza. Pero como militante político en sí mismo, estamos fallando en eso. Hace tiempo estamos... Mira, yo creo que en Argentina hay, como es la definición, tenemos un pueblo politizado, o sea, que tiene una opinión política, o le preguntas sobre Milei tiene una opinión, le preguntas sobre Piñera tiene una opinión, le preguntas sobre Axel tiene una opinión, pero con poca cultura política. ¿Qué es la cultura política? La participación política, la participación democrática. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en eso, que para mí en todos los sectores hoy estamos en una merma en participación política. Como te digo, ¿no? ¿Qué opinión tengo sobre...? No es el método de organización que a mí me gusta, el que haya un contrato. No lo es. Por eso digo, che, estamos fallando en todo lo otro, en todos los otros niveles de participación comunitaria. Y cada vez estamos teniendo menos participación democrática. sí, sí, ojo, así como te digo eso, también te digo, bueno, que lo digo en las entrevistas por lo general, digo, también se necesita gente que le dedique tiempo y vida a la política, porque la política es la herramienta que nos cambia la vida, digo.
Entonces, uno elige, yo en mi caso, digamos, soy actor, elegí la cultura, soy psicólogo social, elegí, digamos, mi forma. Pero hay gente que dedica su vida también a la política y también está bien. Pero por eso existía la ley de partidos políticos. Tenía un financiamiento del Estado. ¿Para qué? Para poder sostener las estructuras partidarias. Mi ley ahora, en los últimos paquetes de leyes de reforma electoral, en la cual entró la boleta única, eliminó el financiamiento. Entonces, ¿quién va a financiar? No termina financiando los narcos, termina financiando las multinacionales a la de. Esa es una ley justamente para proteger, ¿sí?, a los partidos más chicos, a los partidos en los cuales para que el quien no tiene grandes recursos pueda participar. Hoy todo este proceso que estamos viendo, bajo cierto discurso estigmatizante al peronismo y a la militancia del peronismo. Me quiero detener ahí porque lo que vos decías es re importante. Uno dice, podés tener dos visiones de algo. Che, el Estado no tiene que bancar a los partidos políticos porque son vagos, esto y lo otro. Ahora, si un Estado ausente no hace eso, digamos, mínimamente, yo digo, obviamente tiene que estar cuidado, todo lo que vos, todo lo controlado y transparente. Pero si no pasa eso, es la ley de la selva. Y pasa esto, bueno, ¿quién financia entonces la política? Si no es el Estado que regula y le da lugar a estos lugares, digo, es un tema interesante para debatir y para entender. Claramente, por eso la democracia cuesta económicamente, ¿no? Cuesta. Y es un problema cuando hay consenso para delegitimar la militancia, delegitimar los partidos políticos. Es un problema que el que termina afectándose son los que menos tienen. Porque después los que van a terminar poniendo plata para financiar campaña, todos son los más poderosos. Los más poderosos. Entonces por eso también entra la bala ese discurso sobre la militancia del peronismo, entra, y la verdad que yo soy parte de una generación que entró a militar por otro motivo. Y con respecto a esto que te decía de las listas, a mí personalmente, yo, bueno, ya aparte se nota porque lo digo en todas las cosas, digo, yo hay cosas que no me terminan de cerrar, digo, porque también creo que la militancia se termina cansando, y a lo mejor lo digo yo de forma personal, y me hago cargo, cuando pareciera que estamos militando para que los mismos de siempre ocupen los cargos que tienen que ocupar. Y si yo soy parte de una organización y tengo 10 personas, 20, porque hoy convengamos que para tener fuerza política no tenés que tener 50 personas, tenés 10 personas en una agrupación que sean fieles y que puedan laburar, y vos ya sos un candidato, pareciera que tenés posibilidades de generar porque tenés a 10 personas que te acompañan. Entonces, digo, ¿cuál es el equilibrio con respecto a eso y hasta dónde uno? Yo digo, tendría que hacer hasta por ley. Fuiste concejal una vez, bueno, sé una vez concejal, no podés ser 2 veces, no podés ser 3 veces, podés ser 2 nada más. Digo, si el intendente no se puede reelegir, y hay cosas que tendrían que acomodarse a nivel democrático, me parece también, para darle espacio, para darle lugar a gente también idónea, que por ahí no pertenece directamente a una agrupación o a la política, digamos, tradicional. Yo voy de vuelta a lo mismo, ¿no? Si determinadas cosas ocurren, es porque falta niveles de participación, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de pocos niveles de participación. Voy de vuelta a lo mismo. O sea, a ver, la opinión o sea, vos me preguntás, ¿vos qué opinás que ocupen los lugares siempre lo mismo? Bueno, hay que hablar puntualmente sobre cuál es el lugar, o cuál sería, quién ocupa el mismo lugar siempre. Vamos a nombres de última, porque si no. Concejales, los concejales, los últimos que están en la lista de concejales, ¿cuántas veces se repitieron? Bien, bueno. ¿Por qué no hay una persona que surja, un comerciante, dueño de un negocio que hace 1000 años participa, pone plata y está dentro de la política, que nunca tuvo lugar para formar parte de por ejemplo, de ser concejal? ¿Por qué? Bueno, igual también ahí la pregunta es. No digo que lo tenga que ser. Pero ahí la pregunta también es, o por lo menos yo acá a lo local puntualmente, ¿tienen que ser concejales? ¿El comerciante tiene que ser concejal? ¿Es el único lugar posible ser concejal en la política? Eso pregunto yo. ¿Es el único lugar posible? ¿Existen otros lugares? ¿Hay un militante, un presidente de un club de barrio? ¿Vale menos que un concejal? Bueno, me parece que lo que sí necesitamos para mí es que haya más voces. O sea, que haya más voces. El concejal es una voz, un representativo. Un presidente de un club de barrio es una voz y tiene que ser representativo. El dueño de un comercio tiene que ser representativo de sus comerciantes. Me parece que el problema no pasa tanto por los lugares puntuales, institucionales,
sino que pasan porque estamos trabajando espectros muy chicos. Me parece que tenemos que lograr una militancia que amplíe más, que haya más niveles de intercomunicación, y para eso tenemos que generar un proyecto político más grande. Y eso es lo que el desafío que tenemos para el 2027. Nosotros vamos a ganarle a esta expresión liberal en 3 de febrero con un proyecto amplio, donde realmente ahí vos tengas diferentes comunidades, diferentes expresiones, eh, qué sé yo, ahí volviendo un poco sobre los lugares, ¿cómo se definen siempre? ¿Cómo se definieron históricamente los lugares en la política? ¿Cómo era? Eh, Bueno, antiguamente en 3 de febrero hasta había que poner plata para hacer candidato. Eso lo pero, sé por comentarios, digamos, de gente que fue. sí, yo intento correrme de lo polémico del nombre particular, sino ante esos dichos que son muy comunes a veces, llevar un replanteo un poquito más. ¿Cómo se vienen organizando los partidos políticos, las estructuras de hace 30, 40 años? ¿Cómo venían siendo? ¿Cómo se definían las cosas? Y si vos te fijás, los mecanismos de definición son parecidos a los mecanismos de definiciones actuales. No es que ahora se fue de una manera y antes no. De última, hay que repensar un montón de cosas, el conjunto de cómo. No creo que... Yo creo que la sociedad está cambiando, por eso te lo pregunto y por eso hago tanto Sí, hincapié. La sociedad cambió, la sociedad está cambiando, y esas cosas que antes funcionaban para la política, primero porque no había la globalización que había, no había el ida y vuelta en la comunicación sin que duda. había, digo, y la política era para la gente por ahí que se apasionaba la política. Hoy en la política hay agentes que a lo mejor antes no participaban tanto, hay una apertura no solamente a agrupaciones, sino a gente interesada en participar en la política, y por ejemplo en la cultura, digo, yo entré a la política pues a través de la cultura, digamos, y entré en la política, entré a interesarme en la política y a decidirme a participar activamente, pero desde un lugar cultural. Digo, por ahí eso antes estaba como menos acentuado, digo, y pasaba esto, o sea, los pesos pesados eran los que formaban parte de una agrupación y llevaban y tenían 50 personas atrás, o 100, y eran representativos. Bueno, el otro día lo hablábamos con Dani Díaz, digo, la UON era representativa y era esto, que digo, Dani decía, bueno, la UON hoy no es lo mismo que era en ese momento, digo, la CGT no es lo mismo que era en ese momento, las agrupaciones no son lo mismo en ese momento, y yo digo, hoy ponés un cartel en la calle, o por lo menos hace 7 años atrás, ponés... carteles en la calle y tenés una agrupación de 10 personas y ya sos un referente político. Digo, eso cambió. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que también se abra el juego de una manera Sí. participativa? Vos me decías, ¿el comerciante por qué tiene que ser concejal? También lo tenga, pero ¿por qué tiene que ser siempre el de No, la agrupación? no, O no, el no. que está dentro de la estructura política. No, pero igual ahí a lo que voy es, bueno, ¿y cómo se arma la lista de diputados? ¿Cómo se arma la lista de senadores? ¿Cómo se arma? Bueno, me parece que el patrón de esas definiciones son el mismo de hace tiempo. Me parece que en todo caso, por eso yo de ahí lo que digo es borrarme un poco de las experiencias del 3 de febrero sobre ese punto, sino decir, che, ¿cómo se define eso? ¿Cómo se define históricamente? ¿Cómo? Bueno, me parece que sí, a ver, evidentemente, en un proceso como el que estamos viviendo, en un proceso donde un presidente como Milei llega a ser presidente sin venir de la política, Ese sin ejemplo de tener, siempre, digo, ganó un tipo que no puso un cartel en sin, la calle. sin duda. Fue inventado también, ¿no? Digamos, pero Sí, pero bueno, a ciertas tradiciones totalmente contrarias a nuestra cultura política, como llega. Claramente estamos en una época de cambio. Estamos en una época donde hay muchas cosas hay que replantear. Pero yo como militante político en sí mismo no pongo el foco en eso, puntual, porque, porque algún ordenador tiene que haber siempre para tomar algún tipo de definiciones. Si no, me parece que lo que va a cambiar ciertos ordenadores va a ser con los niveles de participación política. Que yo digo, che, ese punto está flojo, está muy flojo. Eh, y esto no es porque no haya organizaciones que militen y que sigan, no es una crítica a nadie. Veo cada vez menos nivel de participación sí, de es nuestra cultural, población. es cultural. Eh, entonces, si nosotros no encontramos la senda de que los niveles de participación sean mayores, estructuralmente ciertas decisiones no van a seguir igual. Entonces, para mí, bueno, el foco está puesto ahí. Claramente que hay un cambio cultural, pero nosotros más que ver cómo se definen los concejales, deberíamos que nuestro pueblo sepa qué hace un concejal. Que cualquier hijo de vecina diga, yo quiero ser concejal. Porque ni siquiera está ocurriendo eso. Porque me decís, che, bueno, es concejal, los mismos de siempre, supuestamente.
pero hay un montón de gente que está diciendo, che, yo quiero ser concejal, yo veo que ese proceso no se está dando en nuestra comunidad. Y eso me parece lo más, lo más peligroso. Más allá de lo que uno pueda pensar con nombres puntuales en la lista, ¿no? No quiero entrar en esa discusión cuando siento que esa discusión de última es una discusión que viene de otro proceso que para mí no se está dando. Perfecto, bueno, tenés ganas de decir, digamos, algo a la militancia, Sí. algo que, digamos, que quieras comunicar a la militancia y después te voy a preguntar también del club, como para cerrar, porque me interesa saber cómo está el club, cuál es Bien, no, a ver, yo creo que es un momento de no bajar los brazos, es un momento de no importa bajo qué método, bajo qué manera, es un momento de no volvernos a nuestras casas, o sea, hay que seguir insistiendo, ¿no? Esto, Gabo, vos abrís acá un canal de stream para que los compañeros tengan voces y puedan decir lo que se le cante, bueno, es un método de militar, es un método de hacer algo. Capaz que no está hoy organizado, capaz que hoy no hay conducciones tan claras, por lo menos de tu parte, pero es un método militar, es un método de resistencia. Yo creo que es momento en el cual tenemos que buscar los recipientes posibles para que los compañeros y compañeras no se vayan a su casa. Estamos ante un apagón histórico, estamos ante un momento muy complejo, con muchas adversidades, pero siempre de los momentos de adversidades hubo resistentes que generaron las condiciones para que otras generaciones u otros compañeros puedan transformar la realidad. la ley del amo y del esclavo. Mirá, para que haya un Perón, hubo un Forja. Durante los 30, un grupo de intelectuales que se juntaron, que pensaban y planeaban muchas cosas fue que hizo Perón. Y no sabían, y más, no eran peronistas, eran radicales. Para pensar lo que fue el 2003 de Néstor y Cristina, hubo abuela de Plaza de Mayo, hubo asambleas barriales, hubo cortes y piquetes, hubo organizaciones sociales que resistieron los 90. Bueno, me parece que es una etapa en la cual tenemos que hacer eso. Para después ver que se tocó la historia, ese proceso en cauce, para realmente, con toda la formación que hay que hacer, con todos los procesos de debate interno que hay que hacer, poder transformar la realidad. Pero que le digo a los compañeros y compañeras que no se vayan a sus casas, aunque sea en el club de barrio. Ayuden al profesor del club de barrio a dar una mano, o pinten la escuela, pero no nos vayamos a nuestras casas. Sí, yo creo que es fundamental lo que decís, digo, el que lo esté escuchando, digo, es fundamental y lo dijimos durante toda la charla, ha surgido como un bastión, digamos, de Fede, pero tiene que ser así. Digo, es necesario participar, digo, es necesario estar, es necesario ocupar los lugares que se necesitan ocupar para transformar de verdad lo que tengamos que transformar. Porque sentarse y hablar y criticar y no hacer absolutamente nada, sin duda no es el camino. Bueno, yo Fede te quería agradecer, pero no quiero que te vayas sin hablarme de defensores, del club, cómo está, si la gente se puede, cómo se maneja, si se pueden asociar, bueno, nada, todo eso que es importante porque es parte de la política que construye el día a día de nuestras vidas también y de la vida de tanta gente que está ahí en el club. Sí, así es. Bueno, en el club estamos ya de la comisión directiva encabezada por la presidenta Natalia Turbinar, que está en la lista también, en la lista 4 como congresal. Bueno, yo estoy de vicepresidente, estamos en 2021. La verdad venimos haciendo, el club viene El creciendo. club está lindo, está muy lindo. Hubo un fenómeno post pandemia en el cual hay dos fenómenos. El post pandemia, en el cual mucha gente volvió cierta cultura fitness, el volver a hacer deporte. Nosotros antes de pandemia teníamos 700 socios y tenemos más de 2000. Y después se da el segundo fenómeno, de que Un poco lo que decías, pasó, esto que decías con la política, ¿no? Para que surja Perón tenía, digo, ¿no? Esto también, ¿no? Una pandemia y como respuesta a la pandemia lo que viene es un sí, club mucho más lleno y más sí, participativo. el debate que teníamos era ese, ¿algún día vamos a poder volver a abrir mientras nos comíamos los ahorros? Bueno, encontramos una nueva etapa bondadosa del club, ¿no? Después de la pandemia. Obviamente que hubo que como dirigente deportivo, readecuar un montón de cosas para que capitalizar esa nueva etapa. Pero están trabajando, se están haciendo, o sea, se Sí. arregló todo el vestuario. Sí, sí, sí. No, a ver, se hizo una inversión en infraestructura que no sean 40 años. Es un club de 104 años, se va a cumplir ahora el 17 de agosto 104 años. Y después yo dije el fenómeno pandemia y el segundo fenómeno. Los padres necesitan un lugar seguro donde dejar a sus hijos
Tuvimos récord de inscripción en Colonia este verano, a pesar de la crisis. ¿Por qué? Porque los padres dicen, che, no quiero, primero, necesito un lugar para dejarlo, necesito un lugar para socializar, y que mi hijo no esté tocando la pantalla. Entonces, bueno, entendiendo esas nuevas épocas. Bueno, lo digo como padre esto. Yo justamente una de las cosas que me estoy planteando en este momento es tratar de buscar actividades que sean tentadoras para mis hijos, no para sacarle el celular o sacarle la pantalla, pero sí para que sea más equilibrada su vida y su experiencia, digamos, social, ¿no? Y que no sea solamente eso. Sí, Así, eso es así, algo que bueno, y a nosotros como dirigente deportivo nos toca un desafío. Ahora, por ejemplo, bueno, tu nene iba a básquet, me acuerdo, ¿no? sí, ahora está yendo a fútbol, es muy posible que retome básquet. Ahora estamos pensando también alternativas que nos piden los padres. Hay básquet femenino, está en Sí, pero estamos pensando en alternativas ya no deportivas. ¿Por qué? Porque los padres nos dicen, che, yo tengo una nena que quiere venir al club, pero no quiere competir en gimnasia artística, ni en patín, ni nada. Entonces estamos ya empezando a pensar espacios recreativos dentro del club para que los chicos puedan venir todo el año sin tener que hacer deporte, que hagan otro tipo de actividades, con el fin de socializar. Son una demanda de nuestra. Además está el centro cultural. Además, Centro Cultural Sábato, donde tenemos todo el legado y obra de Ernesto. Pues el desafío, viste cuando hablábamos un poco de el peronismo, cómo actualizar doctrinariamente estos tiempos, ¿no? Porque cada tiempo va a tener una acción distinta en cuanto a cómo llevar diferentes políticas públicas o acciones. Bueno, hoy nosotros ya tenemos que pensar un club que no es solamente deportivo, sino que es un club recreativo y un club para que y adecuar actividades para que las familias puedan dejar a sus hijos en estos tiempos. Y es fundamental. Tanto la educación como el deporte y la cultura creo que son tres Sin duda. pilares fundamentales para poder hacer crecer una sociedad, para poder contener a tanta juventud, para poder contener a tantas familias, a tanto padres y madres desgastados. Creo que son tres pilares fundamentales, hay mucho laburo para hacer. Bueno, Fede, yo quería agradecerte, si bien nos conocemos hace bastante, digamos, a veces este programa me da la posibilidad de tener charlas más profundas, con más tiempo. No sé cuánta gente les puede interesar o no, eso no importa. Generar estos espacios, como decís vos, para que la gente participe y esté. Tal vez le hemos despertado a alguno la necesidad o la posibilidad de poder participar y las puertas están abiertas, así que con que uno ya se sienta con esa inquietud de participar, bueno, nada, está cumplido lo que queremos para adelante. Es un ejercicio democrático. Yo tuve que decir la plataforma de la lista, marcar lo que pienso. Eso es importante, eso hace crecer al cuadro político también. Y es importante estas instancias, tienen que estar. Bien. Bueno, te agradezco por haber estado. Bueno, nada, esto fue solo pero bien acompañado y tuvimos la presencia de Fede, un militante de toda la vida que expresó todo lo que tenía que expresar y que te invitó a participar y que sepas que la política no es una mala palabra, la política es una herramienta y es la más fundamental para poder cambiar la vida de la gente. Hay que empezar a cambiar la mentalidad. Esto es solo pero bien acompañado. Si te gustó, si te gusta el programa, acompañalo. Esto está hecho a puro pulmón, así que es necesario que tanto ustedes, digamos, como nosotros estemos comunicados y aportemos para tener un país, una provincia y un partido de defender mucho mejor. Nos vemos la próxima. Esto fue, como dije, solo pero bien acompañado.